al Evangelio de Mateo capítulo 28. Evangelio de Mateo capítulo número 28, versículos número 1 al 10. El tema para esta noche es la tumba vacía. La tumba vacía. Las lecciones que deja estos versículos, este acontecimiento, mejor dicho, que están en estos versículos, y también las experiencias de la tumba vacía. Dice así el versículo número 1 del Evangelio de Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Señor y Padre, te damos gracias por este privilegio que nos concede de regresar a nuestra reunión dominical. Señor, gracias por darnos este hermoso privilegio, porque tenemos la voluntad, tenemos la salud, tenemos los medios, los recursos, tenemos el deseo de reunirnos para adorarte en medio de la alabanza, y también para poder recibir la enseñanza o el buen consejo de tu palabra para nuestra vida. Permítenos captar y que el Espíritu Santo pueda ubicar palabras que nosotros necesitamos, remas que nosotros necesitamos. Señor, para ti no hay nada imposible. Sé propicio. Permíteme, Señor, tener las fuerzas, la salud, la capacidad y especialmente el denuedo para poder enseñar tu palabra. Señor, que jamás tenga temor al hombre por lo que enseño. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Que bendigas nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera del país y nuestros hermanos que están y estarán conectados para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Quiero mencionar tres cosas en la introducción. Quiero decirlo de esta forma para que usted pueda ubicarse en lo que es la enseñanza. Tengo tres cosas en la introducción y tengo tres cosas en el desarrollo como enseñanza. Cuando digo como enseñanza, sencillamente es en el sentido de que usted comprenda el mensaje, usted comprenda la enseñanza, y mi deber es pedirle al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que pueda ubicar esta palabra en su necesidad. Los remas muchas veces
vienen en aquellas porciones en las cuales no tienen que ver supuestamente con el tema que se puede estar desarrollando o con la parte de la escritura que se pueda estar explicando, sino que en medio de esta explicación vienen ejemplos, ilustraciones y aún mejor todavía la misma palabra y trae un rema a nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el único que puede hacer esta obra si usted y yo estamos dispuestos. Dispuesto es que estemos atentos a que si Dios va a hablar a mi vida, no permitir que ninguna de estas palabras caigan a tierra. Si Dios no va a hablar a mi vida de esa manera, yo tengo que tener el cuidado de siempre atesorar esa palabra, porque de seguro, si el Señor me la está dando, es porque la voy a necesitar. Y eso es del futuro. Mañana, más tarde, otro momento, puedo necesitar esa palabra. Y Dios ya me habló. Y en la infinita misericordia de Dios, como lo vemos en el caso de lo que hemos leído, el Señor ya había dado palabra. Pero hay momentos en nuestra vida, momentos tan difíciles, que o nos asalta la duda, la incredulidad, o sencillamente la preocupación extrema nos vuelve olvidadizos. Como en el caso de esta mañana, la prosperidad hizo que Jacob se olvidara del voto que le había hecho a Dios. En este caso, no era así. Posiblemente la adversidad, el dolor de haber perdido a su Señor, como lo dicen ellas y como lo dice el ángel, a su Señor, esto les trajo una gran turbación. Y qué triste es de que no tenían que ir al sepulcro. No había una razón para llegar al sepulcro, pues el Señor no les había dicho que cuando Él muriera fueran a preparar su cuerpo. El cuerpo se lo prepararon antes. Y es por eso que el Señor revela eso. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo el privilegio de ungir el cuerpo del Señor, y Él dijo que esta mujer lo que estaba haciendo era que estaba preparándolo para su muerte, porque después ya no iba a haber oportunidad de poderlo hacer. Y también enseña de que el caso de los discípulos, que no la molestaran por lo que estaba haciendo, porque ellos después iban a desear hacerlo, pero Él ya no iba a estar ahí. Entonces, ya no había necesidad de ir al sepulcro. ¿Pero por qué fue? Y yo no voy a juzgar a estas Marías que menciona la Escritura, que no es la importancia de quedarnos quiénes eran estas Marías, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero no tenían que ir al sepulcro. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que no debemos de hacer o que no deberíamos de hacer? Cuando el Señor ya nos ha hablado, y lamentablemente nuestra incredulidad y lamentablemente nuestra, ¿qué le podría decir? Nuestra angustia, nuestra desesperación, porque no era falta de atención. Ellas realmente estaban conscientes de las palabras del Señor Jesús. Por eso el ángel tiene que recordarles y decirles, el Señor no les dijo que lo vinieran a buscar a la tumba, sino que se iba a reunir con ustedes en Galilea. Pero fíjese que quiero mencionar tres aspectos. Lo que es el desarrollo es, primeramente, el ángel en la tumba vacía. Segundo, la ansiedad en la tumba vacía. Y tercero, la seguridad dada en la tumba vacía. Y note que en todo menciono la tumba vacía. Esto es glorioso. Esta es la razón por la cual el evangelio se predica. Si la tumba no estuviera vacía, vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces mejor comamos y bebamos, porque de nada serviría que estuviéramos nosotros tratando la manera de querer sujetar esta carne que nunca vamos a poderla sujetar. Amén. Entonces, esas tres cosas, y tres cosas en la introducción es, y la primera es las supuestas victorias en la cruz. Y esto es muy importante.
¿Cuántos estamos pasando cosas muy difíciles? Pero no debemos de temer, el Señor ya venció. ¿Son necesarias? Posiblemente son necesarias. ¿Es lo que hemos sembrado? Posiblemente es lo que hemos sembrado. Pero no importa si son necesarias o es lo que hemos sembrado, esto Dios lo va a conducir para bien nuestro. Fíjese que hablando de las supuestas victorias en la cruz, porque cuántos nos humillan y creen que ya se deshicieron de nosotros. ¿Cuántos lograron el objetivo que tenían contra usted y creen que ya estuvo, ya la hicieron? Igual pasó con el Señor. Cuando vemos las supuestas, fíjese bien, significa que no fueron victorias. A los ojos de ellos eran victorias, pero no fueron victorias. Primero los sacerdotes. ¿Por qué creyeron ellos que ya tenían la victoria? Porque se deshicieron de aquel que hablaba con autoridad. Se deshicieron de aquel que estorbaba su vida ministerial. Qué triste es que el Señor era el que estorbaba su ministerio. Ahora, habría que pensar, bueno, ¿y de quién era el ministerio que ellos ejercían? Pues no era de Dios, porque se deshicieron de Dios. Entonces, el primero es que los sacerdotes creyeron que se habían deshecho. Se habían deshecho del Señor, sí, que no le hallaba la palabra, pero sí creyeron que se habían deshecho del Señor y no fue así. ¿Cuántos creerán que se han deshecho de nosotros? Si no le iba a decir, ¿cuántos creerán que se han deshacido? Así hablábamos chiquitos, ¿verdad? ¿Cuántos creerán que se han deshecho de nosotros? Que crean. Nosotros esperemos. Yo me recuerdo al decir estas cosas, me acuerdo de nuestra niñez que tiene muchas verdades, que el que ríe por último ríe mejor. Algunos creen que ya nos vencieron, otros creen que ya nos acabaron, otros creen que ya no nos vamos a levantar, pero están preocupados. En su interior están preocupados porque esta enseñanza lo muestra con otras enseñanzas que revelan cuál era el propósito de los guardas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, también los fariseos se deshicieron del que les reprendía por su hipocresía. Significa que el Señor era un estorbo para los sacerdotes, el Señor era un estorbo para los fariseos, para los líderes religiosos, aquel que podía decirle, el único que podía decirles la verdad. Los fariseos creyeron que tenían la victoria. Y por último, los políticos eliminaron al que causaba aquel alboroto, a aquel que les ocasionaba problemas. Usted sabe de que los religiosos, los políticos, estoy hablando de Roma, los políticos, los que dominaban, etcétera, también creyeron que se deshicieron de aquel que causaba grandes problemas y que ellos sencillamente no encontraban ninguna causa contra aquel, pero era un problema que ellos tenían y estas supuestas victorias. Segundo, la victoria cierta de la resurrección. Aquí vemos el otro aspecto, aquí vemos la otra cara, vemos las victorias, no las supuestas, no, las victorias ciertas de la resurrección. Primero, voy a decir tres cosas, porque son muchas. Primero, la primera, la promesa de la resurrección quedó cumplida. Esto debe de fortalecernos a nosotros, que cuando Dios promete, cumple. Esto era, déjeme decirlo de esta manera, que esta promesa se cumpliera, era imposible. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres evidencian que no creyeron que Él se podía levantar de entre los muertos. Y quiero decirle algo, hermano, nosotros nos caracterizamos de creer en un Jesús, en un Cristo resucitado. Es por eso que jamás andamos en el pecho a un muerto, porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y Él está sentado a la diestra del Padre y no está muerto. Es tremendo cómo la religión quiere que la gente, que este mundo tenga a un Dios muerto.
Y es por eso, yo siento nomás compasión por la gente que anda aún crucificado aquí. Pero andar aún crucificado es andar aún muerto. Otros solo andan la cruz. Y como lo he dado y lo he dicho en otras enseñanzas, si el Señor hubiera sido muerto de otra forma, anduvieran el objeto con que lo mataron. Y en una ocasión les decía, si le hubieran pegado un balazo, anduvieran una pistola aquí. Y es peor cuando usted ve que gente ignorante, y yo prefiero decir que son ignorantes y que no son sabedores de cómo andan esa cruz, porque la andan para abajo la cruz. Y la cruz invertida significa Cristo sufriendo, quemándose en el infierno. Pero la gente no sabe, y la gente solo ve que a algún líder se le ocurrió, aparentemente, pero su vestimenta le muestra de dónde es. Porque la vestimenta negra era la que se daba en los tiempos de los fariseos, que eran la secta más rígida. Al que se le encontraba algo indebido, el castigo era que lo vestían de negro. Imagínense los orígenes. Entonces, por eso con mucho cuidado a veces les decimos a los líderes, a los músicos, a los cantores, tratar la manera de no venir vestidos de negro, así todo negro. Porque no es que sea malo, pero hay algo que... Y hoy me tengo que tomar en cuenta porque a veces vengo con el traje negro. Es bien difícil, pues, ¿me entiende? Pero como el mundo, los músicos, la moda es de negro, por lo menos nosotros, en el caso de los músicos, que no se vean iguales, como que nosotros estamos imitándolos a ellos, etcétera. Entonces, pero hay un origen. Entonces, nosotros, por eso no tenemos a nada que andar cargando en el pecho, porque nuestro Dios al que creemos está vivo. Y como dije hace un momento, Él está sentado a la diestra del Padre. Y está en mi corazón, no en mi pecho. Entonces, el hecho que ande aquí muerto significa que estoy como los sacerdotes de su tiempo, como los fariseos de su tiempo y como los políticos de su tiempo, que lo querían muerto. Y la cruz es un símbolo de maldición. No se puede tener en el lugar donde se adora a Dios a un símbolo de maldición. Y ni siquiera es judío, sino romano. Porque era un castigo de la ley romana, morir en un madero, en una cruz. Y maldito el que muere en un madero. Por lo tanto, es un símbolo de maldición. Se lo digo a usted que es mi deber que usted lo sepa. Y créame, para mí no es nada agradable, a menos que usted esté recién convertido, pero algún día le va a llegar su día y usted va a entender que no es correcto que ande a un Jesús muerto. Amén. Entonces, la promesa de la resurrección quedó cumplida. Fíjese que en Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Fíjese bien qué tremendo, le está diciendo, destruid este templo. Como cuando le dice a Pedro, mi iglesia la edificaré sobre esta roca. Porque él es Petra. Y Pietro es pedazo de piedra de la roca. Entonces no le podía decir a Pedro que sobre él, pero ve la aparente, ¿qué? Aparente verdad, ¿cómo? Entonces, pero dejemos a Pedro. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo. Dice, y en 3 días lo levantaré. Estaba diciendo que él iba a morir, hablando de este templo, y que iba a levantarse 3 días después que él diera su vida. El versículo 20. Dijeron luego los judíos, oiga, en 46 años fue edificado este templo. Primero, ese templo fue edificado 500 años antes de Jesús por Zorobabel. Y lo estaban en los tiempos de Herodes, lo estaban restaurando. Y como esto ya es viejo para nosotros,
Llevaban 46 años en restaurarlo y no lo terminaban. Y usted ya sabe qué significa eso, ¿verdad? Entonces, llevaban 46 años en la restauración y ampliación de ese templo. Y no era de ese que el Señor estaba hablando. Y tú en 3 días lo levantarás. Mire qué tremendo. Y no sé si sigue otro versículo ahí. El 21. Oiga, aquí está. Dice Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mateo capítulo 12 y versículo número 6. Mateo 12, 6. Mire qué lindo eso. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él es mayor que el templo. Entonces, qué tremendo. Ahora, ¿por qué la enseñanza? ¿Por qué tenemos nosotros este conocimiento? Porque por eso yo no puedo andar aquí a un crucificado. No puedo andar a un muerto, porque en el que yo creo no está muerto, sino que Dios es un Dios de vivos. Amén. Entonces, viene Mateo y dice, pues os digo que uno, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Veamos una más, Romanos 1:4, queda confirmada la promesa de la resurrección. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Significa que el segundo punto aquí es que la deidad de Cristo fue confirmada, fue probado de que Él era Dios. Aquí lo dice el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, sin haber resucitado. Mire qué tremendo, un gentil, esto es el centurión, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué sintió? ¿Qué vio? No lo dice la Escritura. Él no había resucitado. Amén. Entonces, mira qué tremendo. Para el centurión, que era un gentil, él declaró que era hijo de Dios. Y lo comparo con esto. Si el centurión, si el gentil pudo hacer esta declaración, fue revelación de Dios a su vida. ¿Qué es lo que ha sido? No lo voy a decir. No lo sé, mejor dicho. Pero, ¿cómo es posible entonces que los que, en este caso las Marías, que habían creído en él, cómo es posible que fueron a la tumba si ellas sabían que él era el Hijo de Dios? Y lo confesaron. Y que él les había enseñado, cosa que el centurión no sabía, les había enseñado que iba a resucitar en el tercer día. ¿O acaso no nos pasa a nosotros lo mismo cuando hay cosas tan insignificantes en nuestra vida que pasan? Nos desmoronamos y somos como las Marías que van a buscar al sepulcro el cuerpo del Señor. Porque es increíble cómo somos de débiles en la fe. Somos débiles en la fe. Una mala noticia nos elimina. Una adversidad, hermano, nos desmorona todo. Hasta una cosa, digo insignificante, por el hecho de que en el Señor ya eso no debería de afectarnos. Pero a veces un problema, hermano, lo que nos hace es que nosotros abandonemos el camino del Señor y no podemos ver todos los beneficios que hemos adquirido, y una pequeña zorra viene y destruye nuestra vida. Amén. Tercero, la tumba vacía permanece como el más grande de los milagros de todos los tiempos. Ese es el tercer punto. No ha habido otro milagro como ese, ni tampoco lo habrá. Y el tercer punto, ya de lo que es la introducción, porque el primero es las supuestas victorias, segundo, la victoria cierta de la resurrección, y la tercera es lo que la tumba vacía significó para todos los que estaban allí, para los soldados, para las Marías, y la enseñanza que es hoy para nosotros. Amén. Veamos el versículo 1 de Mateo 28, y lo primero que vamos a ver es el ángel en la tumba vacía.
ya en el desarrollo, el ángel en la tumba vacía. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Amén. Ahora, aquí lo primero es que las mujeres volvían con especias aromáticas para el cuerpo del Señor Jesús. ¿A qué van a ungir el cuerpo del Señor? No tiene sentido. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que no tienen sentido cuando tenemos la palabra? Cuando tenemos la revelación, cuando tenemos la experiencia, cuando hemos vivido cosas increíbles. ¿Qué vamos a hacer nosotros al sepulcro? Qué tremendo. No solo María Magdalena y la otra María, también nosotros somos iguales. Entonces, volvían a buscar el cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto? Es cierto, eran leales. Es cierto, eran fieles. Es cierto, nosotros posiblemente somos leales, somos fieles en lo que hemos creído. Pero ¿qué pasa aquí si eran leales? Pero dudaron de las promesas del Señor Jesús. Entonces, ¿lo leal cómo queda? Si dudaron de la promesa del Señor. Ellos esperaban que estuviera en la tumba. Ahora, analicemos esto profundamente. Esperaron que estuviera en la tumba, pero no estaba en la tumba. ¿Y qué dice la Escritura en el versículo número 1? Pasado el día de reposo, al amanecer, esto es domingo, o sea, el primer día de la semana, al amanecer, significa que la tumba estaba vacía. ¿Qué es lo que tiene esto de profundo? Era el inicio de una nueva etapa. Estaba amaneciendo. Había terminado la semana. Había terminado un periodo. Había terminado... ¡Qué tremendo! Y comenzaba una nueva era. La tumba estaba vacía. Era el amanecer del primer día de la semana. Comenzaba una nueva época. Esto había de hacerse con regocijo. Amén. Podríamos decir una nueva dispensación. Mire todo el significado que tiene para la iglesia y el significado que tiene también para la salvación. Fíjese que en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 12, mire la importancia de la tumba vacía, mire la importancia de lo que es la iglesia y lo que es la salvación, el que ese día estuviera amaneciendo y fuera el primer día de la semana. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Mire la importancia que era de que la tumba estuviera vacía. O sea, de que el Señor resucitara. El Señor nunca vio corrupción. El Señor no estuvo ahí. La tumba estaba vacía porque Él había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y como lo hemos enseñado en otras ocasiones, que no lo voy a explicar, pero Él llegó y pagó la segunda muerte por nosotros. Él nunca estuvo ahí. No le puedo decir cuánto tiempo. Pienso que solo lo pusieron y Él descendió. Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo no estaba. ¿Qué le pasó al cuerpo de Él? Bueno, lo que le iba a pasar al cuerpo nuestro. Él tenía que ser, como lo dice el Salmo 139, hermano. Él tenía que pagar el precio por nosotros. Volverse ceniza, porque ese es el holocausto que habla el libro de Levítico, capítulo número 1, por el pecado. Entonces, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Versículo 15.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. No sé si usted comprende lo que está diciendo ahí Pablo. Dice, y póngame por favor el 14 para hacerlo seguido, porque así no se capta muy bien. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si el Señor no resucitó, entonces nosotros no vamos a resucitar. Entonces lo que quiero concluir con esto es la importancia de esa nueva era, nueva etapa. En el antiguo pacto esto no se sabía en el sentido de iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Entonces esto tenía un significado muy profundo. También la tumba vacía muestra el éxito de quienes lo seguirían. Esto es muy importante. Esto está demostrando, este es el éxito de quienes lo van a seguir. Él murió y también resucitó. Si tú crees en Él, vas a morir y vas a resucitar. ¿Ve qué importante era que la tumba estuviera vacía y el significado, la verdadera victoria? El verdadero significado de la tumba vacía, el por qué el ángel en la tumba. Y repito, en la tumba vacía. Sucesos relacionados con un terremoto. Esto fue lo que hicieron que cuando el ángel llegó, la tierra tembló. Ahora, vemos que el ángel del Señor desciende, quita la piedra que cerraba la tumba. Fíjese bien, quita la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. La quitó no para que el cuerpo del Señor saliera, pues el Señor no estaba ahí. Y le dice con esta declaración, ¿por qué buscáis al que vive? Entre. Él no está aquí. Él nunca ha estado aquí, sino en el momento en que lo vinieron a depositar. ¿Está comprendiendo? Entonces el ángel quitó la piedra solo para que las mujeres vieran que ahí no había nada. Muchos enseñan cosas absurdas, pero la piedra fue removida para que ellas vieran y llevaran una buena nueva a los discípulos del Señor. Entonces, para que vieran conforme a lo que Él había prometido. Vemos que se sentó sobre la piedra. Esto significa señal de triunfo. El Señor venció. Los sacerdotes, los fariseos y los políticos creían que habían tenido la victoria. El ángel se sentó como señal de triunfo. Ahora, también vemos en este caso que se sentó como una señal de espera a que llegaran las mujeres y darles las buenas noticias. Las mujeres no habían llegado. Él remueve la piedra porque ellas iban en camino. Mueve la piedra y se sienta para esperar que las mujeres llegaran al sepulcro. Los ángeles hablan de lo que también va a venir en el tiempo venidero, en el arrebatamiento, a la final trompeta, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, 13 al 18, cuando habla de con voz de arcángel, con trompeta de Dios, las tumbas quedarán vacías y los que la ocupaban serán llevados a las nubes. Eso estaba tipificando el ángel para el tiempo venidero. Entonces el ángel sentado muestra que Cristo conquistó la muerte. Lo que no se ve, la tumba vacía, la muerte segunda, esa no se puede ver. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Al remover la piedra y mostrar la tumba, estaba diciendo,
el ángel lo que no se ve. El cuerpo no estaba. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Es que la muerte segunda no se ve. Hasta este día nadie puede testificar de la muerte segunda porque la muerte segunda no se ve. La muerte segunda es la muerte espiritual, o sea, la muerte eterna. Cuando el hombre muere, muere físicamente, pero después que muere físicamente o pasa a vida eterna o a muerte eterna. Y lo que es el ser echado al lago de fuego y azufre representa la muerte segunda y esa no se ve. El ángel abrió la tumba para que se viera que estaba vacía. Oiga, no sé si me doy a entender con lo que digo, para que vean lo que no se ve. No sé si me comprenden eso. Para que vean lo que no se ve. Y qué lindo cuando dice el Señor, bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque yo no le puedo dar fe de la muerte segunda, pero creo en la muerte segunda. Y cuando le digo creo en la muerte segunda es que creo que Cristo me salvó de la muerte segunda y no de la muerte física. Porque el mundo solo pudo ver al Cristo crucificado, pero no pudieron ver al Cristo vencedor. Porque hasta el día de hoy le dan una interpretación indebida a la tumba vacía. Pues desde el momento que andan a uno muerto, es porque están diciendo que no venció. Amén. Esto significa que ha empezado el tiempo final. La tumba vacía significa que ha empezado el tiempo final. Era la madrugada del primer día. El ángel representa el mensajero, dándole las buenas nuevas a las mujeres. Y esto también significa que había un mensaje para ellas. Mire todo lo que significa el ángel, el mensajero y el mensaje. El mensaje es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Ese era el mensaje. Él no está aquí. La tumba vacía está diciendo, se cumplió lo que él dijo. Ved, aquí no hay nada. ¿Qué dijo el Señor? Que los esperaran ¿a dónde? En Galilea. ¿Qué dijo el Señor? Que Él iba a resucitar. Ved, es el cumplimiento de lo que Él dijo. Y nosotros, qué tremendo, dudamos de lo que Él dice. No debemos de dudar de lo que Él dice. Lo que Él promete, lo cumple. Amén. Segundo punto, la ansiedad en la tumba vacía. Versículos número 4 y 5 de Mateo 28. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, primero, los soldados romanos guardaban la tumba. Fíjese que en el capítulo 27, versículo número 62, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Entonces, ellos, los soldados, guardaban la tumba. Hermano, ellos se recordaron que el Señor les había dicho que resucitaría el tercer día. Ahora, ¿por qué no hicieron lo mismo las Marías? ¿Cuántas Marías habemos aquí? Los gentiles, los inconversos, le dijeron a Pilato: hay que sellar, hay que poner guardia, porque dijo, a cuando aún vivía,
Para ellos sigue muerto. Para nosotros no. Para nosotros Él está vivo. Por eso es una ofensa que andemos aquí a un Cristo crucificado. Es una ofensa, es una incredulidad. Es que Él siga muerto, es que Él no pudo resucitar, es que Él sigue crucificado. Y qué tremendo que lo que la religión ministra es puro sentimiento. Y es por eso que da lástima ver a la gente que llega y miran al crucificado y empiezan a llorar. Qué triste. Y qué tremendas cuando las mujeres que lloraban por él, cuando iba rumbo al Gólgota, les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras. ¿Y por quiénes? Y por vuestros hijos. Entonces los sacerdotes y los fariseos temían que Cristo pudiera resucitar. Amén. Pilato asignó una guardia para asegurar la tumba. Y hay una infinidad de citas bíblicas que nos enseñan cómo ellos se preocuparon para que el Señor no resucitara. Amén. Los soldados y el ángel del Señor. Encontramos aquí, los soldados y el ángel del Señor. Los soldados empezaron a temblar cuando vieron al ángel. Los guardas, la mayor y la mejor seguridad de los hombres, comenzaron a temblar cuando vieron al ángel. ¿Esta es la seguridad de los hombres? Y dice la Escritura que se quedaron como muertos. Ahora, los soldados tuvieron buenas razones para temblar. ¿Por qué? Porque no hay vida de Cristo en ellos. No hay palabras de fortaleza y esperanza para ellos. Fíjese la discriminación. Note la separación del ángel en los que estaban ahí. Los soldados se quedaron como muertos. Las palabras del ángel no fueron hacia los soldados, sino solamente hacia las creyentes, aunque incrédulas. Qué misericordia la de Dios con nosotros, que aunque seamos incrédulos, somos creyentes en el sentido que creemos en Él, pero incrédulos en las promesas que Él nos ha dado. Entonces, vemos que no hay palabras de fortaleza para los soldados, por eso estaban como muertos, ni tampoco palabras de esperanza para ellos. Iban a tener que informar a sus superiores. ¿Y qué les iban a hacer sus superiores si el que perdía a un preso moría? Vea la diferencia entre el inconverso y el creyente. Por eso es maravilloso cuando hay una persona en Cristo que ha fallecido y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo número 13: pero no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué maravilloso tener al Señor. Y ahí está. Versículo número 14. Porque si creemos que Jesús murió, oiga, no solo andarlo aquí, si resucitó no lo puedo andar aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mire qué tremendo, el daño que hace la religión. Usted sabe que la religión lo que hace es que nos volvamos incrédulos, ateos. Al final somos ateos. Como no creemos en nada, nos quedamos como muertos en las situaciones sobrenaturales, como los soldados. ¿Y usted romano? ¿Y de dónde le han metido el romano usted? Qué tremendo, ¿verdad? Ve lo triste que es esto. No digo lo demás porque está peor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 dice que Cristo es las primicias de la resurrección. Después de Él seguimos nosotros. Y esa es nuestra esperanza.
entonces los soldados sabían que ahora Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Exactamente como el centurión lo dice en el capítulo 27 y versículo número 54. Significa que ellos se dieron cuenta que habían cometido un error al rechazarlo, pero ya era tarde. Ahora, una pregunta: ¿cuántos han rechazado a Cristo? Y un día se verán cara a cara con Él. Amén. Inesperadamente, las mujeres también sintieron temor. Veamos el tercer punto, versículos 5 al 10. La seguridad dada en la tumba vacía. Fíjese bien, la seguridad dada en la tumba vacía. Versículo número 5, dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, fíjese bien, discriminación. Cuando Dios habla, le habla a sus hijos. Cuando Dios habla y fortalece y da esperanza, lo hace con aquellos que han creído en Él. Discriminación, separación. A las mujeres se dirigió el ángel. Hermano, específico. Y vamos a ver algo enfático también. Sigo nuevamente con el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Oiga, el enfático: no temáis vosotras. Femenino, enfático, vosotras. Por eso es tremendo y es maravilloso que en las circunstancias difíciles el Señor se dirige hacia uno, ya sea a través de un siervo o a través de una sierva, a través de un mensajero. El Señor se dirige directamente al que es su hijo. El enfático, vosotras. Qué tremendo. Los soldados estaban ahí como muertos. Ellas sintieron temor, pero les dijo: no temáis. Les dijo a ellas. Repito, el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Oiga, porque yo sé. Mire qué tremendo esto, hermano. Primero hizo acepción el ángel para hacer contraste con el caso de los guardias o guardas. El contraste, el incrédulo, el creyente, y lamentablemente así es. Por eso, no sé si es Mateo 10, 32 y 33, cuando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los soldados no creyeron en él, pero el que traía las buenas nuevas, el mensaje fue dado a ellas, no a ellos. Y eso es duro. Ahí está, ¿ve? Es duro. Que se asombren, en el caso de los soldados, en el caso de los guardas, que se asombren, que se espanten y sean como muertos por temor a mí, en el caso del ángel enviado por Dios. Débiles que fueron enviados para retener entre los muertos al que vive. Imagínense los que fueron enviados para que no sacaran su cuerpo. Se quedaron como muertos. Ahora yo quiero preguntarle: ¿en quién ha creído usted? ¿Cómo reacciona usted ante las situaciones sobrenaturales? ¿Cómo reacciona usted? Esta es una evidencia. ¿En quién ha creído? Amén. Pero vosotras, que habéis venido a un ministerio diferente, y eso no le quita la incredulidad, pero que habéis venido a una labor diferente, distinta, para vosotras, el mensaje. Primero, no temáis. Qué palabras tan alentadoras en tiempos difíciles. No temáis. Y oiga, hermano, qué tremendo. Se lo dice el ángel, y cuando el Señor les sale al encuentro, momentos después, les dice: no temáis. Amén.
Y lo lindo de esto es que el ángel le dice a las mujeres, vayan a los discípulos. Y el Señor le dice a ellas, no temáis, vayan a mis hermanos. Vea la diferencia. El ángel discípulo, él que es Dios, a mis hermanos. Yo le quiero preguntar, si usted ha creído en él, ¿usted es hermano de Cristo? Ahora, la realidad de la resurrección trae gozo, no temor. Por eso le dice, no temáis, porque debe de haber gozo. Entonces, cuando usted sienta temor, solo recuérdese de que la tumba está vacía. Y si está vacía es porque Él venció la muerte, y la muerte segunda. Entonces, cuando usted sienta ese temor, no se preocupe. Y dice el ángel en el versículo, déjeme ver, donde dice en el 5, no temáis vosotras, porque yo sé. Significa que Dios sabe todo lo concerniente a nosotros, porque yo sé. Fíjese qué tremendo lo que le está diciendo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Yo sé a qué venís. Yo sé por quién venís. Amén. Y le dice, no está aquí. O sea, Jesús no está muerto. Y uno no debe buscar entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado. Significa, venció la muerte. Vosotras estáis seguras. Si Él venció la muerte, nosotros estamos seguros. Les dice, venid, ved el lugar. Las mujeres pudieron ver la evidencia. Dios cumple su palabra. Se cumplió como Él prometió. La tumba estaba vacía en ese entonces y lo está también hasta el día de hoy. Entonces nosotros no debemos de temer. Y les dice, id pronto y decid. Oiga, las vuelve misioneras de buenas nuevas. Id pronto y decid. Tuvieron el encargo de esparcir el gozo de la resurrección. Todos se iban a alegrar de que el ángel las había enviado y que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Amén. Y dice, he aquí va delante de vosotros a Galilea, a la provincia que pertenecían estas mujeres. Primero quiero que veamos 10 de Juan, capítulo 4, Juan 10, 4. ¿Ya lo tiene? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Va delante de vosotras o de vosotros. Volvamos a Mateo capítulo 27 y versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entonces, va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, a la provincia a la cual ellas pertenecían. Amén. Y exactamente lo que Él prometió, ir a Galilea. Vayamos al versículo número 8. Versículo número 8 y versículo al 10, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, confirmando,
lo que el ángel les había dicho y lo que ellas habían visto en la tumba. ¿Por qué se le habrá aparecido? ¿Será que hubo todavía alguna duda? Yo creo que después de ver al ángel con esas vestimentas resplandecientes, creo que no había duda. Pero ¿por qué el Señor se le habrá aparecido y les dice literalmente las mismas palabras que su mensajero les había dado? No sé si usted ve eso. Repite exactamente las mismas palabras que fueron dadas al ángel para que se las dijera a ellas. Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El último punto aquí es: no temáis. Qué gratos recuerdos despertarían desde esta hora estas palabras familiares para pronunciarlas o pronunciadas ahora en un sentido más elevado, porque era el Señor Jesús quien se las estaba dando. Se las había dado el mensajero y ahora se las estaba dando el Señor de una manera personal. Creyeron en el ángel, ahora Dios les confirmaba que ellas habían creído a las palabras del ángel, ahora Él se las estaba diciendo literalmente. Qué bendición es cuando no rechazamos las palabras del Señor a través de sus mensajeros. Por eso fue tremenda la respuesta de Abraham al rico. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no les oyeren a ellos, aunque se levante uno de entre los muertos, no creerán. Qué importante es poner atención a los mensajeros. Ahora, conclusión. ¿Qué significa la tumba vacía para nosotros? ¿Qué significa la tumba vacía? 2. La tumba vacía debería llevarnos a la realidad espiritual. No deberíamos de dudar, no deberíamos de menguar, deberíamos de mantenernos firmes, porque nuestra esperanza no es resolver los problemas de esta vida. Nuestra mayor esperanza es que el problema mayor de nuestra vida ya fue resuelto. Pero nosotros no vemos esta vida como Abraham, hermano, increíble, el padre de la fe, vivió en tiendas. Nunca tuvo un lugar firme porque él era peregrino y extranjero en esta tierra y tenía puestos sus ojos en la ciudad firme. 3. La tumba vacía debería asegurarnos que Cristo sigue vivo. Yo creo que Cristo está vivo. Amén. Y último, la muerte no es final. Hay una vida futura. Hay una vida que nos espera. Así como Él salió después de que ellas lo vieron muerto, ahora Él estaba vivo. Hay una vida espiritual eterna. Amén. ¿Qué significa para usted la tumba vacía? Bueno, tiene mucho que aprender. Amén. Qué maravilloso es entender esta verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, porque aprendemos las lecciones, las supuestas victorias de los sacerdotes, de los fariseos, de los políticos. También nosotros, en una dimensión muy mínima, las vivimos. Señor, tenemos una confianza, estamos asegurados, tenemos la victoria. Señor, tu palabra nos confirma la promesa de la resurrección. Quedó cumplida. Señor, ¿cuántas promesas tenemos? Que al igual que las Marías, tememos que no se cumplan, que hay incredulidad. Algunas veces, Señor, hasta dudamos del perdón de nuestros pecados. A veces se pasan pensamientos de dudar, Señor, de que tú estés con nosotros. A veces tenemos duda de nuestra salvación, Señor, pero la tumba vacía nos muestra, es la evidencia de que lo que tú prometes, lo cumples. Señor, gracias, porque la tumba vacía también
confirmó que tú eras Dios. Y la tumba vacía hasta este día sigue vacía, Señor, recordándome tu victoria a la muerte segunda. Señor, en mis problemas, en mis dificultades, que yo pueda recordar, Señor, que la tumba está vacía, que no he perdido nada, de que todo en esta tierra aquí va a quedar, pero la tumba vacía me anima, me fortalece, como la tumba vacía fortaleció a María Magdalena y a la otra María. Señor, gracias, porque ese ángel sentado sobre la piedra me muestra la victoria que tú tuviste sobre la muerte. Señor, gracias. Y perdona nuestra incredulidad, como ellas iban al sepulcro, Señor, con especias aromáticas para ungir tu cuerpo, mujeres leales, pero hubo un momento en que dudaron de tus promesas. Señor, ayúdame a mantenerme firme en que tú vives y reinas por los siglos. Señor, gracias por el hermoso privilegio que tú me concedes en esta noche de aprender de tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos adorarte desde nuestro corazón. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Sí, Señor.